creepypastas para tener de fondo mientras ves a Alejandro pelearse con Acercandro. Gracias Gusti Romero por ser de nuevo miembro del canal. Poeta Zombie otra vez lo hizo. Otro título más en su repertorio. Empezamos. Los cadáveres del lago Ozark, Missouri, rara vez se recuperan. Creo saber por qué. En promedio, 16 personas se ahogan cada año en el lago de los Ozarks, en Missouri. La mayoría de los cuerpos rara vez son recuperados. Las autoridades locales culpan a las corrientes submarinas, la poca claridad del agua y la vida silvestre por la imposibilidad de recuperar los cadáveres. Sin embargo, lo que viví el invierno pasado me llevó a creer que algo mucho más siniestro es el verdadero responsable. El año pasado, mis padres compraron un condominio de nueva construcción en el lago de los Ozarks, y en ese momento eran los únicos residentes, ya que las demás unidades todavía estaban en proceso de construcción y venta. El condominio estaba a solo 1 hora y media de mi campus, y era el lugar perfecto para estudiar para los exámenes finales. Era un paraíso en comparación con mi destartalada casa de estudiante. Cama tamaño king, cocina completa, baños limpios y, lo más importante, silencio. Era principios de diciembre. Acababa de cargar mi auto con ropa sucia y libros, emocionado por tener un fin de semana de paz y tranquilidad antes de los últimos días de exámenes. Normalmente, 1 o 2 de mis compañeros se habrían unido, pero ya habían terminado el semestre y decidieron pasar los últimos días de fiesta antes de irse a casa para las fiestas. Así que era la excusa perfecta para escapar al condominio silencioso. El motor de mi viejo Mustang rugió al primer giro de la llave, y sonreí. Estaba demasiado emocionado por esa escapada. Ya era tarde cuando tomé la carretera hacia el lago. Después de 1 hora más o menos, salí de la autopista y tomé los caminos secundarios, pisando el acelerador. Bajé un poco las ventanas y el aire frío de diciembre silbaba mientras perseguía la luz del atardecer. Si hubiera sabido lo que me esperaba ese fin de semana, habría dado la vuelta y acelerado de regreso al campus. Unos 10 minutos después, vi el tenue resplandor azul verdoso del letrero. Blue Shore Condominiums, cortando la oscuridad. Bajé la velocidad, giré y descendí por la empinada entrada. Mis faros eran la única fuente de luz en kilómetros. Tal como esperaba, el estacionamiento del condominio estaba completamente vacío. Me estacioné justo al frente. Salí del calor de mi auto y entré en el aire helado de la noche. El complejo de 2 pisos tendría eventualmente 5 unidades en cada nivel. La unidad de mis padres, la única ocupada en ese momento, estaba en la esquina superior, con solo una pared compartida con otra unidad. Subí las escaleras y entré a mi segundo hogar. El condominio 2-1. Saqué mi teléfono y usé la pantalla para iluminar el teclado de la puerta. Tecleé el código. Mi año de nacimiento. Mis padres asumieron que olvidaría cualquier otra combinación de 4 dígitos, y probablemente tenían razón. Entré y encendí las luces. La entrada daba al comedor, con la cocina a la izquierda y la sala a la derecha. Al fondo estaba la habitación principal, que tenía una gran ventana con una vista hermosa del lago. Como estaba en el segundo piso, podía ver el agua negra iluminada por la luna a medio kilómetro de distancia. Me preparé una pizza congelada y estudié un par de horas. No tardé mucho en pasar de la relajación al cansancio. Decidí darme una ducha e irme a dormir temprano, prometiéndome que al día siguiente me levantaría temprano para estudiar. Me desperté sobresaltado en medio de la noche. Miré el reloj junto a la cama. 3:18 de la madrugada. Afuera, el viento helado aullaba mientras el hielo y la nieve golpeaban los revestimientos de la pared. Me había olvidado por completo de revisar el clima antes de salir. Me froté los ojos y me arrastré medio dormido hasta la cocina para tomar un vaso de agua. Lo bebí y me quedé parado en la oscuridad, somnoliento. Justo cuando me giraba para volver a la habitación, escuché lo último que habría esperado. El crujir del hielo quebrándose y el eco del agua del lago salpicando. Me acerqué a la ventana trasera que daba al lago y miré hacia la vasta oscuridad. Mi mente corría hasta que llegué a la conclusión de que debía haber sido un árbol que cayó o un venado desafortunado que intentó beber.
A la mañana siguiente, la curiosidad me ganó. Me puse el abrigo, salí, cerré la puerta y presioné el botón de bloqueo en el centro del teclado. Caminé hasta lo alto de las escaleras y miré hacia abajo. Había huellas en la nieve. Huellas humanas. Las huellas iban desde la orilla del lago hasta mi auto, luego giraban y desaparecían de nuevo en la orilla. No tenía ningún sentido, y un escalofrío me recorrió la espalda. Bajé las escaleras con mucho cuidado. El aire era delgado y callado. El único sonido venía del crujido de mis botas sobre la nieve. Tenía una sensación abrumadora de que me estaban observando mientras me acercaba al muelle, volteando a mirar por encima del hombro cada pocos segundos. Maldije mientras levantaba mi teléfono en el aire, desesperado por encontrar señal. Tenía que decírselo a alguien, a quien fuera. Después de lo que pareció una eternidad, apareció una barra. Marqué el 911 tan rápido como pude y me llevé el teléfono a la cara. No sirvió de nada, la señal era demasiado débil. Ya había pasado más de una hora, así que decidí regresar adentro. El ambiente estaba considerablemente más cálido ahora, y la nieve sobre el asfalto ya había empezado a derretirse. No dejaba de pensar. ¿Alguien de verdad se había lanzado al agua anoche? No hice más que mirar el lago desde la ventana y beber. Estaba demasiado paranoico y mi mente no dejaba de buscar una explicación. Cuando menos me di cuenta, ya era medianoche y el alcohol me había adormilado. No recuerdo haberme quedado dormido. 3:09 de la madrugada. Me despertó el sonido inconfundible y horrendo de algo raspando el metal de la puerta principal. Corrí a la cocina y agarré un cuchillo, lo único que podía usar como arma. Corrí de vuelta a la puerta y me recargué contra ella. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Después de un momento, reuní el valor para mirar por la mirilla. Para mi alivio, solo vi el espacio vacío frente a la puerta. Me senté de nuevo en el frío y duro piso de baldosas, con la espalda contra la puerta y el cuchillo apretado en la mano. Me quedé así hasta que la tenue luz de la mañana se coló por las ventanas. Me levanté y revisé por la mirilla. Todo parecía despejado. Desbloqueé el pasador lentamente y abrí la puerta. Descubrí lo que más temía. Las huellas llevaban directamente a la puerta, ahora cubierta de profundos y largos arañazos que recorrían toda su superficie. Con un auto de tracción trasera y una colina cubierta de nieve como única salida, supe que estaba atrapado por el momento. Tenía que hacer algo o decírselo a alguien. La puerta era mi salvavidas, mi escudo. Me quedé casi todo el día en el condominio, caminando de un lado a otro con el celular en la mano tratando de encontrar señal, demasiado asustado como para salir, maldiciendo a mis padres por no haber instalado internet todavía. Finalmente reuní el coraje suficiente. Sabía que tal vez podría encontrar señal al final del muelle. Había funcionado antes. Mientras me dirigía al muelle, seguí las huellas que, una vez más, llevaban a la orilla del lago. Me acerqué más para examinarlas. Eran indudablemente humanas y, a pesar del frío, apestaban a agua de lago y podredumbre. Me paré al borde del muelle con el celular en la mano, sin lograr captar señal. Decidí regresar y atrincherarme dentro antes de que oscureciera. Justo cuando me alejaba del muelle, escuché el débil sonido de algo grande nadando bajo la superficie helada. Esa noche me senté en la mesa de la cocina, mirando fijamente la puerta, esperando que algo sucediera. Las horas pasaron volando y mis ojos comenzaron a cerrarse. Sin darme cuenta, me quedé dormido con la cabeza apoyada en la mesa. 3:02 de la madrugada. El sonido de golpes y madera astillándose me despertó. Miré horrorizado mientras comprendía rápidamente lo que estaba pasando. Estaban embistiendo la puerta. La adrenalina me puso de pie en medio de la oscuridad, no tenía mucho tiempo. Corrí hacia un armario y lo cerré en silencio justo cuando la puerta principal se vino abajo. Me tapé la boca y mis ojos se llenaron de lágrimas mientras espiaba por la rendija de la puerta del armario. Algo entró. Estaba demasiado oscuro para distinguir sus rasgos. Caminaba con movimientos torpes, antinaturales. De inmediato, el aire se impregnó con un hedor a carne podrida mientras daba pasos pesados y húmedos sobre el piso de losetas.
Cuando la figura avanzó hacia el fondo del condominio, aproveché para salir corriendo, saltando sobre lo que quedaba de la puerta principal. Manoteé las llaves y me lancé dentro del auto. El motor solo hacía clics, negándose a encender. El corazón me retumbaba en el pecho mientras apretaba el embrague y el acelerador. Al tercer intento, el motor por fin rugió con vida. Subí la colina a toda velocidad, rumbo a la carretera principal, y eché un vistazo al retrovisor. La figura oscura y enorme estaba de pie, a pocos metros del edificio. Apenas lo había logrado. Jamás olvidaré el grito inhumano que soltó mientras me alejaba. Al recuperar señal de celular, entre balbuceos histéricos logré informarle a mis padres todo lo que había presenciado. Mi padre contactó a las autoridades locales, y le dijeron que no regresáramos al condominio hasta que la policía investigara. Nunca volvimos. Días después, el dueño del edificio se comunicó con mi padre y le contó una absurda historia sobre problemas inesperados en los cimientos, asegurando que todo el proyecto sería demolido. Le extendió un cheque por 3 veces el valor del condominio como compensación. Después de lo que viví, solo he llegado a 2 posibles conclusiones. La primera, que algo de otro mundo es responsable de las muertes y los cuerpos desaparecidos, o que aquellos que se pierden en el lago están lejos de estar muertos. El hombre gusano. Unos años después de que mi hermana Catarina desapareciera, mi amiga encontró un extraño pedazo de vidrio. Era curvo y hueco, algo así como un monóculo burbujeante, de un color lechoso y opaco. Ese color me recordaba a las cataratas en los ojos, a la luna en noches ahogadas de niebla, mirando entre sus velos brumosos y las ramas negras y desoladas de los robles moribundos. Lo encontramos en el patio trasero, durante una ridícula expedición de excavación liderada por mi amiga. Sammy se llamaba, buscar tesoros enterrados era su juego, y viéndolo en retrospectiva, creo que yo era su única amiga. Sammy cavaba hoyos en todas partes. En el patio de la escuela, en el parque, junto a las vías del tren, detrás de los basureros, y por supuesto, en mi patio trasero. No tenía palas propias, así que teníamos que robarle las palas a mi papá del garaje. Eran enormes, monstruosas, más altas que Sammy y casi igual de pesadas. Tenía que apoyar ambos pies sobre la hoja de metal y pisar con fuerza para aflojar la tierra. Luego se esforzaba, con ambas manos apretando el mango de madera, para levantar la pala y lanzar la tierra. Cavamos hoyos todo el verano, y en todo ese tiempo no encontramos nada más que basura, piedras, y los juguetes mutilados que mis primos enterraban cada vez que venían de visita desde Colorado. Para mí era pura basura, pero Sammy adoraba las piedras y creía firmemente que cada pedazo de granito o arenisca que desenterrábamos era un mineral raro. Guardaba todas sus piedras en una mochila de vinil para pasar la noche, con dibujos de Winnie Pooh en los costados. Todavía recuerdo esa bolsa. La llevaba a todas partes. En su momento no le di importancia, pero si lo pienso ahora, era casi asombroso que la diminuta Sammy Fates, con su mandíbula sobresaliente, cara cuadrada y casa sin cepillos de dientes, recorriera el vecindario día tras día cargando 40 kilos de rocas inútiles sobre sus frágiles hombros. Yo toleraba las excavaciones por Sammy, pero en realidad las odiaba. Así que no me emocioné mucho cuando Sammy anunció otra vez su llegada lanzando su bolsa de piedras por encima de la cerca del vecino. Ya lo esperaba, era verano y Sammy venía casi todos los días, pero aún así le lancé una mirada de desaprobación cuando trepó la cerca. No deberías hacer eso. Le dije. ¿Hacer qué? Sammy se dejó caer del otro lado. Normalmente caía en cuclillas, levantando una nubecita de polvo que me daba envidia. Pero ese día cayó mal, golpeándose la cadera. Hice una mueca, solidaria, al verla levantarse cojeando. No deberías pasar por el patio de mis vecinos. Son mala onda. Sammy se encogió de hombros. No me importa, Tatiana. Vamos por las palas. Hoy sí vamos a encontrar algo bueno. Dijo, sonriendo con esa cara tosca suya.
Tenía los dientes torcidos, amarillos. Parecían dolerle. Me daba tristeza verla así. Siempre dices que vamos a encontrar algo bueno. Refunfuñé. El sol brillaba demasiado, bañando el patio con una luz directa y plana, de un amarillo extraño que parecía haberse quedado atrapado en el cabello de Sammy. Por todos lados brotaban tallos de maleza, sobre todo en los bordes de los hoyos que ya habíamos hecho. Los tallos eran verde polvoriento, duros como cañas de azúcar, llenos de flores rosadas de olor desagradable. Ya tenía la camiseta pegada al cuerpo por el sudor. ¿De verdad quieres cavar? Hace calor. Se supone que tiene que hacer calor. Hoy tiene que ser así. Dijo Sammy, y se me acercó rápido, como una mosca. El brillo amarillo en su cabello me revolvió el estómago. Lo vi en mi sueño. Cruzamos el pasto, pasando junto a un par de gatos callejeros con pinta de siameses que dormían bajo el albaricoquero, y llegamos a la sombra del patio techado, donde unas vigas de madera barata formaban una especie de enrejado. No daba mucha sombra en realidad, pero aún así suspiré aliviada y me dirigí a la puertecita de madera que daba al garaje. Saqué 2 palas. Noté que los mangos estaban más ásperos de lo que recordaba. Si no teníamos cuidado, nos astillaríamos las manos. Me quedé viendo el mango de madera descolorido por el sol, algo hipnotizada. En ese momento me pareció tan grueso como un poste, lleno de una podredumbre pálida que se ocultaba justo fuera de la vista. Me estremecí y se lo pasé a Sammy. Luego suspiré, cargué la otra pala al hombro. Claro que era demasiado pesada, así que la solté y la arrastré. Chillaba feo al rozar el concreto. Está dejando marca, advirtió Sammy. Me giré para mirar. Tenía razón. Una línea pálida y serpenteante recorría el piso hasta el extremo de mi pala. Me encogí de hombros. Ni modo. Mi papá no se iba a dar cuenta, y aunque lo hiciera, no le importaría. El piso del garaje estaba lleno de raspones, grietas y manchas. Siempre había estado así, desde que yo podía recordar. Salimos de nuevo al patio, esquivando los montículos donde mi mamá había intentado rellenar los hoyos que Sammy había dejado. A Sammy le molestaba eso. ¿Cómo se supone que sepa dónde ya cavé? Protestó. No lo sé. Dije. Y no me mires a mí. Háblalo con mi mamá. No, hazlo tú. No, tú. A mí me va a decir que no. A ti, como eres visita, capaz y le das lástima y te dice que sí. ¿Por qué le daría lástima? Sammy me miró con esa intensidad suya, toda ojos hundidos, cabello seco, cara hosca y dientes rotos y sucios. Buena pregunta. Vacilé. Solo digo que es más probable que ceda contigo porque eres una invitada. Conmigo no, porque soy su hija. No quiero pedírselo. Dijo Sammy, cruzándose de brazos. Suspiré aliviada por dentro. Sammy era abiertamente hostil con los adultos. Yo nunca dije nada al respecto, pero siempre pensé que si tuviera una mamá gritona y sin dientes como la suya, y un papá que siempre parecía gruñir, probablemente me sentiría igual. Incluso a esa edad, ya entendía por qué Sammy casi nunca regresaba a casa. ¿Dónde vamos a cavar hoy? Pregunté, pero Sammy ya había metido la punta de la pala en la tierra, justo en la base de esas enredaderas de flores que olían tan mal. Aquí. Exclamó con esfuerzo, aflojando un montón de tierra y lanzándolo por encima de su cabeza. Los terrones resecos y las piedritas cayeron contra la pared de la casa con un sonido sordo bastante agradable. La enredadera se sacudió peligrosamente. No hagas eso. Le dije. ¿Por qué? Sammy volvió a clavar la pala en el suelo seco. Pues, son flores de mi mamá. Mentí. No, no lo son. Y aunque lo fueran, ¿qué importa? Son flores malas. Eso no existe. Me burlé. Claro que sí. Sammy me miró fijamente. El sol le daba directo en la frente, dejando sus ojos en sombra. Verla en ese momento me dio unas ganas tremendas de gritar. Lo vi en mi sueño. Los sueños no significan nada. No son reales. A veces tengo sueños reales. Eso no existe. Sí existe.
repitió. Vamos. Sacó otro montón de tierra llena de piedritas y la arrojó contra la pared beige de estuco. Esta vez el sonido fue más fuerte, desagradable. Pensé en detenerla, pero ¿para qué? Esas flores eran horribles de verdad, agrias y punzantes. Además, tenían bichos. Unos gusanitos blancos y raros, tan diminutos que probablemente podía poner 30 sobre la uña del pulgar de Sammy. Así que arrastré mi pala hasta las enredaderas y empecé a cavar. Tardamos 1 hora en llegar a las raíces, que eran tan pálidas y retorcidas como los gusanos que vivían en los pétalos. Cuando Sammy los vio, gritó triunfante, agarró el tallo y tiró de él. No quería salir, así que plantó los pies y se impulsó con todo el cuerpo. Cuando por fin se soltó, cayó de espaldas y el tallo, la tierra, las raíces y los gusanos cayeron encima de ella. Estuve a punto de advertirle sobre los gusanos, pero me detuve. Con los bichos, saber no es poder. Es puro terror. Sammy saltó como un resorte, levantó la enredadera por encima de su cabeza y desfiló por el patio durante varios minutos, celebrando. La observé con incomodidad. El calor seco y estático me pesaba como una manta. Me recogí el cabello detrás de las orejas. Cada mechón parecía una varilla al rojo vivo. A unos metros, la mochila de Winnie Pooh de Sammy brillaba cegadoramente bajo el sol. Sammy por fin se detuvo frente a mí, agitando el tallo feliz. «Quítame eso de encima». Me quejé, pensando en los gusanos. Sammy arrojó el tallo a un lado y, para mi absoluta sorpresa, lo pisoteó con una ferocidad brutal. «Dios», murmuré cuando terminó. «Es malvado», dijo Sammy, dándole otra patada. «Me lo voy a llevar cuando me vaya. Pero antes». Se agachó junto al agujero recién hecho y metió la mano. Revolvía como si hubiera dejado caer algo en un balde de agua. Sonrió, mostrando esos dientes que parecían dolerle. Al sonreír, el labio se le subió casi hasta la nariz, haciéndola ver al mismo tiempo muy fea y tierna. Es justo como en mi sueño. Sonreí apenas, tratando de ignorar el pequeño gusano blanco que reptaba por la mejilla de Sammy. Ella se rascó con cuidado. Cuando apartó la mano, ya no estaba. A pesar del calor aplastante, me estremecí. Sammy se mordió el labio. «Hay un montón de bichos raros», dijo, levantando un poco el brazo. «Mira. Gusanos. Un montón». El corazón se me disparó. Estos gusanos eran más largos que los de los pétalos. Se movían por la muñeca de Sammy, retorciéndose en círculos torpes y desesperados cuando les daba la luz del sol. Eran un poco translúcidos. Me imaginé que ella podía verles las tripas, grises y pulsantes, justo bajo su piel de papel. «Sácalos, Sammy. Pueden morderte. Pueden meterse en ti». «Son demasiado pequeños para eso», bufó Sammy. «Mientras más pequeños, más fácil que se metan, estúpida». «Estos no son de esos», dijo, y se quitó uno del brazo con un dedo. Yo di un respingo. «Estos no son peligrosos hasta que crecen». Arrancó una hoja de un diente de león cercano, la aplastó contra su brazo, matando legiones de gusanos, y luego tiró la hoja. Cayó cerca de mis pies. Me aparté de un salto, asqueada. De pronto el ceño fruncido de Sammy se convirtió en una sonrisa inmensa. Los ojos se le encendieron con un brillo inquietante. «Lo encontré», exclamó, alzando el brazo. Una lluvia de gusanos blancos cayó sobre el pasto seco. Ignoré el malestar que me apretaba el pecho y me acerqué a Sammy, entrecerrando los ojos para ver mejor lo que tenía en la mano. «¿Es una pelota?» «No». Sammy apretó el objeto contra su pecho. «Eso sería estúpido». «¿Entonces qué es?» Una avalancha de imágenes mentales se me vino encima. Gusanos retorciéndose con filas de colmillos microscópicos. «Mejor para comerte, querida». Luché contra las ganas de salir corriendo. «Algo importante». La sonrisa de Sammy se desvaneció de golpe en una mueca seria. Levantó la esfera, equilibrándola entre sus dedos pequeños y bronceados. Era de vidrio.
La tierra no solo la empañaba, también la había rayado. La superficie estaba llena de marcas pequeñas que brillaban opacamente bajo el sol. Noté que en realidad no era una esfera completa, sino solo la mitad, y estaba ahuecada por dentro. Sammy la frotó con fuerza contra sus shorts desgastados, luego se la llevó al ojo y me miró directo. Me observó un rato, girando lentamente el vidrio. Después su cara, tan familiar como brusca, se abrió en una gran sonrisa. Eres buena. Ya lo sabía. Pero es mejor asegurarse. Dijo, poniéndose de pie con cuidado, aún sosteniendo el trozo de vidrio, mientras con la otra mano se colgaba la mochila de piedras al hombro como toda una experta. Tati, dijo. Era su despedida habitual, una de sus bromas. Espera. Me quejé. De alguna manera, Sammy ya estaba a mitad del patio. ¿Qué? Yo te ayudé a encontrarlo. No puedes llevártelo así, lo encontramos las dos. Yo tuve el sueño. Respondió con esa mezcla de terquedad y diversión que le era tan típica. Es mío. Te ayudé, y estaba en mi patio. No lo entiendes. Por primera y única vez, Sammy me habló con dureza. Me alejé, con el labio tembloroso. Es para estar a salvo. Tú no lo necesitas para estar a salvo. Sus ojos oscuros se movieron del pasto, a mí, a la casa y a la cerca. Yo sí. Lo sé por el sueño. Eso es cruel, Sammy. Después de todo el trabajo que hice, te llevas el tesoro solo para ti. ¿Cómo se supone que lo parta, estúpida? Golpeó el vidrio con los dedos. Solo hay uno. El labio me volvió a temblar, y por un horrible momento creí que iba a llorar. Justo frente a Sammy, la chica más dura de la escuela. Lo necesito, Tatiana. El sueño me lo dijo. Y ni siquiera es un tesoro. Está sucio y roto. Dijo, mostrándome la palma. Luego me lanzó una mirada fiera y se metió el vidrio en el bolsillo antes de alejarse. Sammy, no. Dije que lo necesito, Tatiana. ¿Por qué? Corrí tras ella, tratando de ignorar el sudor que me resbalaba por la espalda. Sammy me miró por lo que pareció una eternidad. Su rostro anguloso brillaba con la luz dorada de la tarde. Al fin dijo. No me vas a creer. Dímelo igual. Sammy se balanceó de un pie al otro. Los bordes de su cabello, desordenado y sucio, rozaban sus hombros. Algo no andaba bien. Lo supe ahí mismo, en lo más profundo del pecho. Era algo aterrador y emocionante al mismo tiempo. Necesitaba saber su secreto. Finalmente me hizo una seña, y sin decir nada más, trepó la cerca del vecino. Espera. Me sorprendí al descubrir que lo dije en un susurro. Tengo que avisarle a mi mamá. No puedo irme así nada más. Tu mamá está dormida. Susurró Sammy. Vamos. ¿Cómo lo sabes? Quise preguntar. Pero por alguna razón, supe que era cierto. Así que trepé la cerca como una araña torpe y la seguí, mientras Sammy saltaba cercas como si nada y se escondía tras los arbustos con una facilidad que yo no podía imitar. Por fin llegamos a un terreno lleno de maleza, justo al lado de un motel mugroso con un cartel mal escrito, y cruzando la calle había un asfalto agrietado y descolorido por el sol. Sammy iba hacia allá. Se me encogió el estómago, pero la idea de volver a trepar ese muro de piedra fue suficiente para que mis piernas se movieran. La alcancé. ¿A dónde vamos? Al parque. El parque está muy lejos. Dije, pensando en el lugar con los juegos de colores y estructuras en forma de animales. Estaba al otro lado de la ciudad. Sammy frunció el ceño. ¿De qué parque hablas? Del parque del zoológico. Era el nombre que todos los niños usaban, por los dibujos de animales. Sammy buzó. No ese parque. El parque del tren. Sentí una decepción inmediata. El parque del tren no estaba mal, tenía césped, árboles grandes y una mesa de picnic, pero era diminuto, apenas una franja metida entre una hamburguesería y el viejo depósito de trenes quemado.
Una cerca de la altura de la cintura separaba el pasto de las vías del tren. Si te colgabas de la cerca, el paso de los trenes te alborotaba el cabello y tiraba de tu ropa con su fuerza. Todo era bastante aburrido. Pensé en volver a casa, pero recordé ese estúpido muro de bloques. No. Tenía que seguir a Sammy. Sammy y yo caminamos por un vecindario que se iba deteriorando con cada casa que pasábamos. Gente sentada en los porches o en sillas plegables con las fibras reventadas nos observaba en silencio. Sus miradas pesaban tanto como el calor sofocante. Conté 3 cuadras hacia abajo y 2 hacia el lado hasta que llegamos a un cruce peatonal familiar. Al otro lado, oscuro, verde y sombreado, estaba el parque del tren. Puse un pie en la calle. La mano de Sammy se disparó, caliente y áspera en mi brazo, y me jaló hacia atrás. No. Pero el parque está justo ahí. Sammy se encogió sobre sí misma, mirando a su alrededor como un gato asustado, y me arrastró por la calle contigua hacia un pequeño grupo de negocios. Un restaurante, una tienda de manualidades, una cafetería. Me metió al restaurante y nos llevó a la ventana. La mesera nos miró con una gran sonrisa que se desvaneció apenas nos vio. ¿Qué hacen aquí? Sammy se tensó. Esperamos a mi papá. Mentí rápido. Ya viene. Está en la tienda. La mesera nos lanzó una mirada de desconfianza. Tenía el pelo inflado y muchas arrugas, pero no del tipo que tienen los ancianos. Sammy me dio unos golpecitos en el hombro, señalando frenéticamente hacia la ventana. Le sonreí con torpeza a la mesera, que rodó los ojos y se fue. Sammy le lanzó una mirada venenosa antes de sacar el vidrio de su bolsillo. Un músculo se le tensó cerca de la mandíbula. Mira hacia el parque. Susurró. ¿Por qué no miras tú? Dije. Porque no quiero que me vea. Puede que estemos demasiado cerca. Dijo, metiéndome el vidrio en la mano. Mira la mesa de picnic junto a la vía. Fruncí el ceño. La mesa estaba cubierta de sombras, azuladas, grisáceas, con un leve tono verde, pero alcancé a distinguir una figura solitaria sentada allí. Entrecerré los ojos para verle el rostro. ¿Y? Sammy miró nerviosa por encima del hombro. La mesera se había retirado, pero nos observaba desde la cocina con desagrado. Hay un hombre ahí. ¿Y? Pon el vidrio en el ojo, como un catalejo. Me mostró cómo. Noté que le temblaban las manos. Y míralo. Me llevé el vidrio al ojo. El mundo se volvió más amarillo, más brillante, y más borroso. La suciedad y los rayones hacían que todo se viera turbio y casi opaco. Finalmente encontré un punto claro y lo enfoqué en el hombre. Tardé mucho en entender lo que estaba viendo. De pronto, todo encajó. Me atraganté con mi propia respiración y retrocedí, chocando casi con Sammy. Sentí el corazón salirse del pecho y clavarse en la columna. Él nunca se va. Susurró Sammy. Se queda ahí todo el día y toda la noche. ¿Cómo sabes eso? Sentí las lágrimas en los ojos. Porque mi casa. Señaló. Está justo frente a las vías. Lo veo desde mi cuarto. Nadie más lo sabe, solo yo. Sus ojos buscaron los míos. ¿Y ahora tú? Volví a llevarme el vidrio al ojo, girándolo para encontrar el punto claro otra vez. Cuando lo logré, observé al hombre sentado en la mesa y tuve que contener un gemido. Tenía ojos como pozos negros en un rostro blanco e hinchado. Una línea negra sin labios como boca, cargada de dientes escondidos tras una piel delgada y correosa. Una fosa oscura y supurante en lugar de nariz, que se extendía de oreja a oreja. Su cara estaba retorcida, su cuerpo hinchado, pálido, descolorido, distorsionando el traje que apenas se distinguía. De repente se giró, y me clavó esos ojos huecos y enormes. Caí de rodillas. Sammy gimió y se cubrió la boca con ambas manos, luego se tiró al suelo conmigo, pero demasiado tarde. La mesera salió furiosa de la cocina. ¿Por qué no se van ya con su papá a la tienda? Del otro lado de la calle, en su rincón de sombra profunda, el hombre gusano se levantó. Sammy chilló.
Yo lo miré, paralizada, mientras cruzaba hacia el paso peatonal. Entonces aparté el vidrio de mi ojo y tomé a Sammy. Vamos. Susurré. La boca de Sammy estaba abierta, mostrando los bordes irregulares de sus dientes. Sammy. Sammy no respondió, así que la arrastré hacia el comedor principal. Protestó la mesera. ¿Qué se creen que están haciendo? La ignoré, esquivando las mesas rumbo al fondo. Había baños ahí, y junto a ellos una puerta fea que daba a un estacionamiento. Sammy lloraba. Sus lágrimas golpeaban mi brazo como lluvia tibia. Apreté más fuerte su mano y salimos corriendo. El camino de regreso a mi casa tomó mucho menos que el de ida. Se sentía demasiado cerca. Nunca, jamás, iba a estar lo suficientemente lejos del hombre gusano. Nos sentamos juntas en el patio trasero a llorar. Después de un rato, le tendí el vidrio. Toma. Lo siento, de verdad lo siento, Sammy. Sammy lo tomó y se limpió los ojos con el brazo. Él ve. Y rompió en llanto, su pequeño cuerpo sacudido por la fuerza del miedo. No sabía qué hacer, así que miré alrededor del vecindario. Una quietud perfecta y espeluznante. Nada más que el sol amarillo, espeso, brillando sobre los arbustos, las aceras y los techos viejos y sucios. Puedes quedarte a dormir. A mi mamá no le va a importar. No importa a dónde vayamos. Lloró ella. Mi piel se erizó, y permanecimos en silencio por un largo rato más. El sol estaba bajo en el cielo, tiñendo el mundo de una sombra anaranjada, cuando comencé a llorar también. Sammy empezó a sollozar nuevamente. Me dio una palmada en la espalda. No lo hagas, Tatiana. No pude evitarlo. No sé cuánto tiempo lloré. Lo que fuera, Sammy me frotó la espalda todo el tiempo. Cuando finalmente terminé, todo estaba oscuro. El viento susurraba por la cima de los árboles, de un lado a otro. El canto de las hojas me recordó al sonido de las olas rompiendo en la orilla. Me limpié los ojos. Mi rostro estaba irritado, frío e hinchado. ¿Por qué no le cuentas a alguien, Sammy? Lo intenté. Nadie me cree. ¿Qué es él? ¿Lo sabes? Yo lo llamo el hombre gusano. Siempre lo veo, como realmente es. La mayoría de la gente no lo ve para nada. Si lo ven, solo ven a un hombre común. Creo que es viejo y se está desmoronando, y se muestra por accidente porque no es lo suficientemente fuerte como para verse normal todo el tiempo. Se secó los ojos disimuladamente. Pero no es el único hombre gusano. Los demás solo son mejores para esconderse. Eso me dijo mi sueño. Hay más hombres gusanos, y el vidrio me ayudará a verlos. ¿Cómo es que tú lo podías ver y yo no? Preguntó Tatiana. ¿Sin el vidrio? No sé. Tatiana, lo siento por haberte mostrado. La mandíbula de Sammy tembló. Pero, vi una película de terror alguna vez. Fue realmente aterradora, así que no vi toda. Pero vi el final, y estuvo bien. Todos los niños en la película se unieron y mataron al monstruo. Tal vez si suficientes de nosotros nos unimos, podamos matar a los hombres gusano. Era dolorosamente consciente de mi corazón, latiendo tan lento y tan pesado. No sé a quién más contarle. Dijo Sammy. Mis hermanos y hermanas no me escuchan, excepto Cristal, y ella es retrasada. No puede ayudar. Solo lloraría si le mostrara al hombre gusano. Deberías contarle a los niños de la escuela. No nos ayudarán. Respondí tajante. No lo dije, pero estaba claro. Yo tampoco. Sammy inhaló profundamente. ¿Entonces qué hago? No tenía respuesta, y miré al cielo para evitar su mirada. Él ve. Repitió Sammy. Miré las estrellas por un largo rato. En algún momento, Sammy se levantó. ¿A dónde vas? Le exigí, aunque una parte de mí ya lo sabía y no me importaba. Si Sammy se iba con su horrible vidrio, podría olvidar todo. Sammy no contestó. Su bolso de vinil lleno de piedras hizo un ruido al volar por el aire mientras se lo echaba al hombro. Él ve.
Su voz estaba rota y húmeda. Siento que me está viendo. Tira el vidrio. Dije. Tal vez funcione en ambos sentidos. No. Siseó. Sammy, piénsalo. Me senté, quejándome. Mi espalda me dolía. Sacaste el vidrio de una flor mala. La flor estaba ocultando mi vidrio. Tal vez el vidrio estaba creciendo de alguna manera desde ella. ¿Recuerdas los gusanos? La boca de Sammy se abrió de par en par. Miró hacia abajo, hacia la sucia esfera de vidrio que aún tenía en la palma. Por un segundo, sentí una mezcla de esperanza y triunfo. Luego, el rostro de mi amiga se endureció. Cerró la mano sobre el vidrio y de repente se lanzó a la noche. Sammy. Dije. Sammy. Vuelve. Pero Sammy ya había desaparecido, una con la hierba, los árboles y las sombras de las ramas que se movían suavemente. Fui al borde del patio y miré hacia la oscuridad, esforzándome por ver. Algo se movió en los árboles cerca de la esquina, justo al lado de una farola. Sonreí con alivio y levanté la mano para saludar, pero me detuve rápidamente cuando un hombre apareció. Vestía un traje sencillo, su piel era blanca e hinchada, y sus ojos parecían cavernas. Sonrió, mostrando una horrible sonrisa redonda con espirales y espirales de dientes blancos afilados. Grité. Mis padres salieron corriendo de la casa. Mis histerías los convencieron de llamar a la policía. Un coche patrulla llegó y vi, horrorizada y sollozando, cómo un par de oficiales recorrían el vecindario en busca de Sammy y el hombre gusano. No encontraron nada. Sammy, el hombre gusano, ni siquiera su bolso de piedras, no estaban por ningún lado. Y no aparecieron. Hasta un mes después, una eternidad en el tiempo de la niñez, mientras mis padres y yo comíamos pizza en la sala. Estábamos viendo televisión y riendo. Yo por el dibujo animado, mis padres por la alegría ruidosa que tomaba de él. Esa noche, justo en medio del dibujo animado, hubo un golpe en la puerta, seguido de un pequeño llanto agudo desde el porche. Mi padre se levantó y trató de mirar por los pequeños cristales en forma de diamante. Pero estaba demasiado oscuro para ver a través de ellos, y la luz del porche se había apagado la semana pasada. Abrió la puerta. Por un momento, no vi nada más que oscuridad, atravesada por pequeños puntos de luz provenientes de las casas al otro lado de la calle. Sentí una ola de alivio. Luego, mi padre miró hacia abajo y se quedó sin aliento. Llama a la policía. Le dijo a mi madre con tono grave. Tatiana, no mires. Pero ya lo había hecho. Una bolsa de vinil, de esas de viaje, estaba sobre el porche, abultada de un lado y doblándose sobre sí misma del otro. La pobre cara de Pooh parecía partida en dos. La bolsa estaba pegajosa y manchada. No mucho, ciertamente no lo suficiente como para haber sido testigo de alguna herida mortal, pero suficiente para que yo lo viera. Y encima de la bolsa, encajado en un hueco del vinilo, había una media esfera sucia de vidrio rayado y desgastado. Eso no fue todo. La policía vino otra vez. Se llevaron la bolsa y la esfera de vidrio, e hicieron muchas preguntas. ¿Es de Sammy? Seguían preguntando. ¿Estás segura de que es de Sammy? Y claro, dije que sí, que era su bolsa, que la reconocería en cualquier parte, e incluso podría describir algunas de las piedras que había ahí, si querían. Bueno, lo querían, así que lo hice, contándoles sobre las piedras del mar y la piedra marrón brillante con vetas rojas, azules y amarillas, y todo el oro de tontos y geodas baratas y losas de ágata de colores brillantes de Natural Wonders en el centro comercial. Pero estaba equivocada. No había piedras en la bolsa de Pooh de Sammy. La bolsa estaba llena de ropa de niña, conos de pino, ramas de roble, ramitas de pino, todas retorcidas y rotas, mezcladas con trozos rotos de piedra caliza y los cuerpos momificados de lagartijas, ratones y pequeños pájaros marrones. La policía se llevó todo, incluyendo la media esfera de vidrio. Los vi llevárselo. Pero cuando finalmente me acosté esa noche, la vi. Estaba sobre el pequeño estante blanco encima de mi póster del libro de la selva. La miré toda la noche, cautivada por la forma en que la luz de la luna la hacía brillar.
Mis padres me sacaron de la escuela poco después. No por el acoso, aunque eso era un problema, sino porque había comenzado a llevar la esfera a la escuela. La rodaba en mi palma todo el día, pero nunca reunía el valor para mirarlo a través de él. ¿Qué haría si hubiera más hombres gusano, mujeres gusano, niños gusano? Los vería, pero ellos también me verían a mí. Cada noche, tenía terribles pesadillas sobre Sammy. Cada vez que despertaba, empapada en sudor, la dulce cara de Sammy se desvanecía como arena en un reloj de arena. Sus ojos siempre eran lo último que desaparecía. Cada vez me preguntaba si el hombre gusano me observaba a través de los pobres ojos soñadores de Sammy. Una mañana, me levanté temprano. Afuera, el cielo estaba teñido de ese extraño azul aguado, que era peor que la oscuridad pero aún, de alguna manera, luz del día. No recuerdo de qué soñé, pero desperté con un propósito. Me levanté de la cama, tomé el vidrio, y caminé descalza hasta la sala, donde me senté en el suelo con las piernas cruzadas, frente al televisor. Pasó un rato, y hubo un golpe en la puerta. Me giré a mirar. Había una sombra detrás de los cristales de la puerta, apenas discernible en la penumbra antes del amanecer. La media esfera de vidrio estaba empañada, con canales decorativos que parecían agua de lluvia. No podía ver bien hacia afuera, pero no tenía idea de si alguien podía ver hacia adentro. Me caí al suelo y me arrastré hasta la puerta con una lentitud exasperante. La sombra no se movió. Traté de mirar debajo de la puerta, pero el sello estaba ajustado. El tapón de goma tocaba la alfombra perfectamente. De repente, una voz, delgada y aguda y un poco rasposa por todo el humo de segunda mano en la casa de su madre de cabello desordenado. ¿Por qué no te veo, Tatiana? Un terror que nunca antes había conocido ni volveré a conocer me golpeó como una ola. Te di mi esfera de vidrio, como querías. Empecé a hiperventilar. Te di el tesoro porque eres mi amiga. Solo quiero ver a mi amiga ahora. Caminé mucho. Todo el camino bajando la montaña. Caminé todo el camino. Miré hacia arriba. La mañana había aclarado un poco. El azul pálido como tinta aguada tenía un toque casi imperceptible de naranja. Esa extraña sombra era más oscura contra el vidrio. Más nítida y, de alguna manera, más cerca. Estás siendo una mala amiga. Después de todo lo que te mostré, y todo lo que hice por ti. No solo darte el tesoro. Te salvé. Te salvé del hombre gusano. Una cara pálida e hinchada se presionó contra el cristal, revelando grandes cuencas oscuras y una boca redonda. Filas circulares de dientes tintinearon contra el vidrio. ¿Puedes verme, Tatiana? Las cuencas negras se movieron, girando hacia abajo y hacia un lado. Estaban enfocadas en mí, justo en mí. Entonces, ¿por qué no puedo verte? Lloré en silencio, en mis manos. Las lágrimas caían por mis mejillas y se acumulaban en las puntas de mis dedos. ¿Ya no somos amigas? Te salvé. Recuerda eso. Te salvé. Déjame verte, Tatiana. Cubrí sus ojos y respiré con dificultad, entre sollozos. Todo lo que tienes que hacer es mirar a través del vidrio. Entonces nos veremos. La voz de Sammy se volvió cálida. Ha pasado mucho tiempo. Y caminé tan lejos. Vamos a vernos ahora. Vete. Susurré. Vete. La voz de Sammy instantáneamente se llenó de furia y crueldad inhumana. Debería haber dejado que el hombre gusano te llevara a la montaña. Eso fue lo que hizo conmigo. Me llevó a la montaña. Había 100 personas allí. Hubiera sido entre nosotras dos. Debió haber sido entre nosotras dos. Déjame en paz. Susurré. Vine a ayudarte. Su voz volvió a ser cálida, hermosa y dulce. Pero ni siquiera me dejas verte. ¿Puedes salvarme, Tatiana? La repetición me hizo sentir como si estuviera volviéndome loca. Tal vez lo estaba. Tal vez era peligrosa y necesitaba ser apartada de mi familia. Cuando Sammy finalmente habló de nuevo, sus palabras sonaban entrecortadas por el llanto. La terrible tristeza me hizo llorar aún más. No. Está bien. Está bien. No. Lo siento.
No rompas el vidrio, ¿sí? Por favor, no me olvides. No lo haré, quería gritar. No lo haré. Ahora, por favor, vete. La sombra finalmente se alejó de la ventana. Luego, un suave suspiro derrotado, y dos palabras familiares. Adiós, Ta. Tenía 17 años la primera vez que morí. La primera vez que morí fue cuando tenía 17 años. Tuve un accidente de coche muy grave con un conductor ebrio, y mientras yacía en el pavimento entre la sangre y los vidrios rotos, mi visión comenzó a oscurecerse y sentí una fuerte sensación de tirón, como si mi cuerpo fuera arrancado y succionado a través de una pajilla. Vi unos puntos de luz acercándose rápidamente, y una sensación de paz me invadió. Esto es todo, pensé. Esto es el final. Pero no fue el final, al menos no para mí. Sentí como me jalaban de vuelta, la sensación no era muy diferente a cuando pisas el freno de golpe y te sientes retroceder por el cinturón de seguridad. De repente, estaba mirando mi propio cuerpo desde arriba, los ojos abiertos y quietos, tirado en un charco de demasiada sangre. Pensé que me había convertido en un fantasma. Pero la realidad era mucho más extraña. Estaba dentro del cuerpo del paramédico que acababa de llegar al lugar del accidente. Cuando me di cuenta de lo que había sucedido, me levanté y comencé a correr. Aún no sé por qué, pero eso fue lo que hice. Intenté un tiempo adaptarme a mi nueva vida. Una esposa que no amaba, dos hijos de los que no sabía cómo cuidar. Pronto me quedó claro que no podía vivir esa vida. Así que puse una escopeta en mi boca y apreté el gatillo. No sé qué esperaba. No sabía si la primera vez había sido una casualidad, algún tipo de accidente cósmico. ¿Moriría? ¿O renacería como otra persona? Pronto obtuve mi respuesta. En cuanto apreté el gatillo sentí esa sensación de tirón nuevamente, y me vi arrastrado al cuerpo de la persona físicamente más cercana a mí. Mi esposa. Me sentí mal cuando apreté el gatillo contra ella, pero no podía vivir de esa manera. Vivir la vida de otra persona es como usar ropa que no te queda. Tu vida no encaja, ni siquiera tu cuerpo encaja. Así que me convertí en una especie de vagabundo, viviendo una vida durante un tiempo hasta que se volvía insoportable, luego apretando el gatillo para dejarla atrás. Después de un tiempo me di cuenta de que podía usar mi habilidad para hacer dinero. Hay mucha gente que quiere que alguien más muera, y están dispuestos a pagar más si parece un suicidio. Me convertí en una especie de leyenda en la Darknet, el asesino que podía hacer que sus objetivos se suicidaran. No dejaba rastro que llevara de vuelta a nadie. Hice mucho dinero, aunque el dinero no era realmente lo importante. Después de todo, si necesitaba dinero, podía simplemente cambiar de cuerpo con alguien que lo obtuviera. Supongo que solo era algo que hacer, una manera de mantener mi individualidad. No importaba en qué cuerpo estuviera, yo seguía siendo yo, el mejor asesino a sueldo que haya existido. Pero, eventualmente, alguien se dio cuenta. Mi casa fue invadida por oficiales de una agencia gubernamental que nunca había oído nombrar. Me hicieron todo tipo de pruebas, trajeron a personas sin hogar y me hicieron cambiar de cuerpo con ellas para tomar todo tipo de mediciones. Durante sus pruebas, me obligaron a matar más personas de las que jamás había matado por mi cuenta. Eventualmente decidieron que era demasiado peligroso para vivir, pero no tenían la capacidad para matarme. Así que me dieron una opción. Podía ser encerrado en confinamiento solitario, con los brazos y las piernas atadas a una cama hasta morir de causas naturales, o podía trabajar para ellos. Obviamente, elegí lo segundo, y eso es lo que he estado haciendo desde entonces. No me gusta mucho el trabajo, pero me dicen que estoy haciendo algo bueno por mi país. Que estoy protegiendo la libertad y la soberanía de sus ciudadanos. No me lo creo. Si supieran que estoy escribiendo esto, me pondrían en solitario sin pensarlo dos veces. Entonces, ¿por qué lo estoy escribiendo? ¿Por qué arriesgarme? Supongo que estoy tratando de hacer algo bueno por una vez en mi vida.
Solo espero que mis palabras lleguen a alguien que pueda hacer la diferencia, tal vez incluso alguien que sepa cómo detenerme. Porque hasta que eso suceda, nadie está a salvo. Escritores, blogueros, figuras públicas, cualquier voz disidente puede ser silenciada ahora sin dejar rastro. Que Dios te ayude si deciden silenciarte. Paradoja de la predestinación. Fui testigo del asesinato de mi padre y, desde entonces, la vida ha sido un ciclo interminable de dolor y drogas. Cuando vives con miedo, todo se vuelve un círculo vicioso de sufrimiento, y todo comenzó la noche de mi 10º cumpleaños. Es curioso, no tengo ningún recuerdo de que ese día haya sido una celebración feliz. Lo único que recuerdo es el miedo, sentado en mi cama, cubriéndome los oídos para no escuchar los gritos que llenaban la habitación. Y el rostro del monstruo que entró esa noche. Mi hermana estaba en la cama de al lado. Gritaba como si alguien la estuviera atacando. Mi papá debió escucharla, porque entró corriendo a protegernos. Al principio no lo vi. Seguramente estaba demasiado asustado para abrir los ojos, pero cuando lo hice, eso estaba ahí. De pie. Mirándome. Con unos ojos negros, sin alma, y un rostro pálido, demacrado y completamente inexpresivo. Recuerdo a mi papá lanzándose contra la criatura, antes de caer al suelo, desangrándose. Lo siguiente fue mi mamá entrando al cuarto, gritando. Y cuando miré, el monstruo ya no estaba. Verás, los monstruos no se supone que existan. Y durante años, nadie me creyó. Pero yo sé lo que vi. La policía dijo que probablemente había sido un adicto intentando robarnos, pero nunca supieron explicar cómo entró. No había señales de que forzaran la puerta. La casa seguía cerrada por dentro. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Mi mamá, bueno, estaba presente, pero como si ya no estuviera. Como si las luces estuvieran encendidas, pero no hubiera nadie en casa. Le guardé un profundo rencor por eso. La necesitábamos más que nunca. Pero fue como si hubiéramos perdido a los dos padres. Mi historia con las drogas comenzó con ella. Su forma de medicarse eran unas pastillas azules y moradas que llamaba los ayudantes de mamá. Pero lo único que hicieron fue convertirla en alguien irreconocible. Mi hermana lo llevó peor. Era muy pequeña para entender lo que estaba pasando. No entendía por qué la voz de mamá cambiaba tanto, por qué no podía levantarse de la cama para darle de comer antes de ir a la escuela, o por qué se quedaba dormida en medio de las reuniones con los maestros. Al final, nos quitaron la custodia. Eventualmente, logró mejorar lo suficiente para recuperarnos. Durante un breve momento, creí ver a la mamá que recordábamos. Pero no duró. Las pastillas volvieron a ganar. Yo tenía 15 la última vez que la vi con vida, antes de que la llevaran a un hospital psiquiátrico. Aprendí de la mejor. Empecé robándole pastillas cuando estaba demasiado ida para notarlo. No pasó mucho tiempo antes de que empezara con la heroína. Ya llevo 15 años con eso. Mi hermana no tuvo ninguna oportunidad, teniendo de madre y hermano a un par de adictos. Era más joven, y seguramente se sentía todavía más sola que yo, así que entendía perfectamente su estado. La última vez que la vi, se había escapado del hogar donde vivía, y le di dinero para que desapareciera. Pasaron algunos años antes de que volviera a saber de ella. Me llamó, fuera de sí, diciendo entre sollozos que era su culpa que papá hubiera muerto. Me rogó que fuera a verla. No quería explicarlo por teléfono. La dirección que me dio era un basurero inhabitable. Un lugar infectado de ratas, cayéndose a pedazos. Tuve que entrar por una ventana trasera. Si el infierno existía, debía parecerse a eso. Miseria y desesperación salían de las paredes. El aire apestaba a vómito y sudor rancio mientras buscaba a mi hermana. Al final del pasillo había una puerta cerrada. Cuando la abrí, el olor a muerte me golpeó en la cara. El cuerpo de mi hermana ya estaba frío. Aún tenía la aguja clavada en el brazo. Estaba demasiado entumecido para llorar, pero por dentro gritaba.
A su lado había una nota con mi nombre. Decía: no fue tu culpa. Después de que se llevaron su cuerpo, decidí quedarme unos días en el lugar, ya que no tenía a dónde ir. Ella tenía fotos nuestras pegadas en la pared, de cuando éramos más felices. Podía sentir su presencia todavía. No quería dejarla sola en ese sitio frío y oscuro. En la habitación había un closet, lo único parecido a un mueble. Decidí revisarlo, por si había escondido algo de droga. Pero no había nada. Solo un túnel. El túnel me tenía desconcertado. Parecía oscuro y sin fin, pero del otro lado de la pared solo había un cuarto vacío. Me metí y empecé a avanzar por el pasadizo largo y oscuro. Parecía no terminar nunca, pero eventualmente apareció una luz al fondo. Cuando llegué al otro extremo, me encontré dentro de otro closet. Salí lentamente, y de inmediato me golpeó un olor familiar, algo cálido, que recordaba de mi infancia. Ya había estado en esa habitación antes. Sentí las lágrimas subirme a los ojos mientras los recuerdos me invadían. Era mi antiguo cuarto, el que compartía con mi hermana hace tantos años. Recorrí el resto de la casa en silencio. Bajé las escaleras y ahí estaba el sillón favorito de mi papá, en la esquina, y a un lado, el periódico de la mañana que solía leer antes de irse al trabajo. Abrí los ojos con fuerza y el corazón se me aceleró al notar la fecha en el periódico. Era el día de mi 10º cumpleaños, unas horas antes de que mataran a mi padre. De pronto, estaba de nuevo en el sucio y derruido lugar. Trataba de entender lo que acababa de ver, pero tal vez eso era lo que mi hermana quería contarme. Tal vez esta era la oportunidad de cambiar nuestras vidas para bien. La oportunidad de volver y matar al monstruo antes de que matara a mi papá. Esperé a que el sol se pusiera antes de volver al túnel, esta vez con una pistola. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. Sudaba por todos lados. Incluso con la heroína en el cuerpo, la mezcla de miedo y expectativa era insoportable. Seguí avanzando hasta que apareció la luz al final del túnel. Me quedé escondido detrás de las puertas del closet y no salí hasta que escuché los gritos de mi papá. Esperaba verlo peleando contra un monstruo, pero cuando salí del closet, el monstruo que encontré fue mi padre. Estaba golpeando a mi hermana sin piedad, mientras el niño que yo fui estaba en la otra cama, cubriéndose los oídos. Por un instante, crucé miradas con mi yo del pasado. Sentí el miedo que emanaba de sus ojos, mientras mi hermana gritaba que se detuviera. El rostro de mi papá era una mezcla de miedo y desconcierto cuando le grité que se detuviera. Se lanzó sobre mí desde el otro lado del cuarto, y sin pensarlo, le disparé. Cayó al suelo. Escuché a mi mamá gritar justo cuando volví a meterme en el closet y regresé por el túnel. Cuando volví al edificio abandonado, mi mente era un torbellino. Trataba de comprender lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando entendí lo que significaba la nota que mi hermana había dejado. No fue tu culpa. No estaba planeando ser madre. Lo primero que noté fueron las correas apretadas alrededor de mis muñecas y pies. Luché por liberarme mientras las correas se enterraban profundamente en mi piel, haciendo que cada movimiento fuera una lucha agonizante. Una luz cegadora brilló sobre mi cara desde arriba. Pude distinguir la silueta de una niña de pie junto a mis pies. Es perfecta, papi. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero la correa de cuero alrededor de mi cara lo hacía imposible. La voz de una niña pequeña riendo resonó por la habitación mientras una mano comenzaba a acariciar mi cabello desde atrás. Me congelé cuando el toque frío de una mano de porcelana comenzó a acariciar delicadamente mi mejilla. Lo último que recordé fue la cara de un hombre anciano y frágil llorando por sus hijas muertas, y luego desperté aquí. Mientras la risa continuaba, la luz sobre mi cabeza se apagó de repente. Me tomó un momento para que mis ojos se ajustaran. Las siluetas que se movían a mi alrededor comenzaron a enfocarse, y de repente me encontré con un hombre anciano, frágil y sonriendo, sin dientes, y detrás de él se encontraban dos muñecas de porcelana tamaño real.
Las muñecas llevaban hermosos vestidos de seda con zapatos negros recién pulidos. Su cabello negro y brillante caía sobre sus caras prístinas de porcelana. Estas son mis pequeñas, Masa y Dasha, dijo el hombre con una voz rasposa y espeluznante. Hola, Julie. Rieron las dos muñecas. El sonido emanaba de su dirección, pero se quedaron allí inmóviles. Mis niñas necesitan una nueva mamá, dijo el hombre mientras se movía detrás de las muñecas y comenzaba a acariciar su cabello mientras me miraba con una expresión lasciva y sin dientes en su rostro. El frágil cuerpo del hombre se movió torpemente hacia la mesa y retiró la correa de mi boca. Por favor, no grites. Asustarás a mis niñas. Si había alguna oportunidad de que alguien me escuchara, tenía que aprovecharla. Pensé mientras comenzaba a gritar por mi vida. Hazla callar, papi. Sonó una voz desde una de las muñecas. El anciano comenzó a golpear mi cabeza mientras gritaba. Era inhumanamente fuerte para un hombre tan frágil. Mientras los golpes continuaban. Cada golpe venía con más ira y resentimiento. Paró cuando comencé a perder el conocimiento y se fue, dejándome sola con las dos muñecas. Necesitaba salir de esas correas. Intenté desesperadamente escapar de las ataduras cuando de repente escuché un ruido detrás de mí. Miré la silla donde las muñecas estaban sentadas, y estaba vacía. Pude escuchar el suave repiqueteo de pequeños pasos detrás de mí. Eres una mala mamá, dijo una voz suave mientras sentía el toque frío de una mano de porcelana acariciar mi cara. El miedo se apoderó de mi cuerpo cuando el frío y duro filo de una hoja de acero se deslizó bajo mi barbilla. Masa, Dash, niñas traviesas. Así no tratamos a los invitados, ¿verdad? Vociferó la voz del anciano detrás de mí. Cuando miré hacia arriba, las muñecas estaban nuevamente sentadas en la silla, mirándome con sus ojos negros y sin vida. El anciano se acercó por detrás y comenzó a tocarme. Corrió sus manos por mi cuerpo antes de envolver sus huesudas manos alrededor de mi cuello. El olor rancio y enfermizo de su aliento me invadió la cara mientras se inclinaba para susurrarme el oído. Podría romperte el cuello como una ramita. Se rió antes de saltar hacia las muñecas con entusiasmo infantil. Creo que ella podría ser la indicada. Parece diferente a las demás. El anciano saltó hacia mí con el mismo entusiasmo y deshizo las correas. Vi mi momento y me rodeé de la mesa, cayendo al suelo con un golpe. Él se rió mientras ponía un pie sobre mi espalda. Con las muñecas rotas no se juegan, gritó mientras ponía otro pie sobre mi cabeza. Con las muñecas rotas no se juegan y se ponen con el resto de las muñecas rotas. Caminó hacia el otro lado de la habitación mientras yo luchaba por respirar. Tomó un martillo y comenzó a golpear la mesa de acero para probar su resistencia. La adrenalina recorría mi cuerpo mientras mis ojos se movían rápidamente por la habitación, buscando una salida. Noté que las dos muñecas seguían sentadas allí, mirándome. Me levanté del suelo antes de agarrar una de las muñecas y correr hacia la puerta. ¡No! 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 ¡No, mi Masa!, gritó el anciano mientras corría por mi vida. Corrí por un pasillo estrecho con un montón de maniquíes viejos esparcidos por el lugar. Tenían la boca y los ojos cubiertos con cinta adhesiva como alguna especie de espantosa exhibición. Corrí por el pasillo y pude escuchar al anciano gritar por su amada muñeca. Masa, Masa, vuelve a mí, Masa. Llegué a una puerta al final del pasillo y la abrí lentamente para encontrar una escalera que subía hacia la oscuridad total. Escuché al anciano golpear el pasillo. Cerré la puerta detrás de mí y subí por las escaleras. Cuanto más subía, más espesa se volvía la oscuridad. Mientras me orientaba subiendo, escuché una voz provenir de la muñeca. Nunca escaparás. Morirás como las demás. Llegué a la cima de las escaleras y el hedor a muerte me golpeó. Busqué por las paredes de la habitación, buscando un interruptor de luz. Mientras movía las manos a lo largo de la pared, tropecé con una mesa. Toqué lo que primero pensé que era uno de los maniquíes del pasillo, pero rápidamente me di cuenta de que estaba extrañamente fría y demasiado blanda para ser un maniquí. Me eché atrás aterrada y tropecé con algo en el suelo.
Cuando intenté levantarme, una mano me agarró el tobillo, y un gemido estrangulado emanó de la oscuridad. «Por favor, ayúdame», dijo la voz. En pánico, pateé y pateé hasta que lo que sea que me tenía la pierna me soltó. Me acurruqué contra la pared, rezando para que mi muerte fuera rápida, cuando una voz incorpórea surgió de la muñeca. «Estás en problemas ahora. Papá está enojado». Escuché al anciano golpear las escaleras mientras tarareaba una melodía inquietante. La puerta se abrió de golpe, inundando la habitación con luz. Los restos esqueléticos llenaban la habitación, con un cuerpo en descomposición sobre la mesa. El cuerpo gravemente mutilado en el suelo parecía seguir vivo. El hombre siseó antes de lanzarse hacia mí. Mientras venía hacia mí, el cuerpo medio muerto en el suelo le agarró la pierna, haciendo que cayera al suelo con un fuerte golpe. Me arrastré hacia la puerta mientras él se levantaba del suelo. «Da un paso más y aplastaré a esta perra contra el suelo. La convertiré en polvo», dije desafiante entre dientes apretados. «No te atrevas», dijo el anciano. Levanté a Masa sobre mi cabeza, y el anciano colapsó en el suelo. por favor, no mi Masa. No lastimen a mi bebé», lloró. Mientras veía al anciano convertirse en un saco de huesos llorando, envié a Masa estrellándose contra el suelo, destrozando su cara de porcelana en 1000 pedazos. Algo en el anciano se rompió, y sin previo aviso, vino corriendo hacia mí. Me levantó del suelo por el cuello, lanzándome escaleras abajo y aterrizando en el suelo de abajo, dejándome inconsciente. Cuando volví en mí, él me tenía suspendida del suelo por el cuello. Apretó su agarre cortando mi respiración. Comencé a sentir la sangre llenando la parte posterior de mis ojos, así que le clavé el dedo en los ojos, dejándolo ciego. Vi una ventana abierta al final del pasillo, y lo último que recordé fue que corría hacia ella. Tras una exhaustiva investigación, la policía nunca encontró rastro del anciano, ni evidencia de los cuerpos ni señales de las muñecas. Han pasado 8 años desde que sucedió. Fue una lucha constante, pero finalmente comencé una familia propia. Me casé con un hombre encantador llamado Sian, y Sian me dio una hermosa niña llamada Aisha, que estaba por cumplir 5 años. Todo parecía ir bien, y finalmente comenzaba a dejar atrás los eventos de ese día. Era el cumpleaños de mi hija, y mi esposo había regresado de la ciudad después de un pequeño paseo de compras para ella. Estaba sentada tomando café cuando mi hija corrió hacia la cocina. «Mira, mamá, mira lo que papá me compró. La rota se llama Masa, y la bonita se llama Lasa». Levantó a Masa hacia su oído como si quisiera susurrarle algo. Masa dijo que también puede ser su mamá.